Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Puerta de oración. No. Casa de oración, puerta del cielo. Gloria a Dios, sí. También le damos la bienvenida a los que nos están viendo en este momento por Facebook Live y a los que nos van a ver en las próximas, ¿cómo se llaman? Redes sociales. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un texto, es Isaías 25:1, que dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Gloria a Dios. Les invito a que hagamos una oración para comenzar este servicio. Señor Jesús, esta noche te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad y tu amor incondicional, Señor. Una vez más nos reunimos, Padre, en esta casa para adorarte, para regocijarnos en tu hermosa presencia, Señor. Te pido que esta noche seas tú quien dirija esta alabanza, Padre. Seas tú quien tenga el control de principio a fin en este servicio, Señor. Que no salgamos como entramos, oh Padre Celestial, sino llenos de tu presencia, Padre, porque venimos aquí sedientos, oh Dios, venimos aquí con hambre, Señor. Sácianos, oh Dios, y danos ese avivamiento que necesitamos esta noche para exaltarte, para adorarte, Señor. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no saluda al hermano que está a su lado y le dice: Dios te bendiga? Te invito que juntos adoremos y exaltemos el hermoso nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorarle, hermano. Vamos a saltar. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en
adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Glorioso y maravilloso eres. Ven. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo no me voy hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo hasta que suceda, yo hasta que tu gloria, hasta que inundes mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Angie? Amén. Hoy estuvo sola porque Brianna tuvo algo que hacer de su escuela y Kevin hoy se va a su abuelita y fue a despedirla. ¿Por qué no sale de su lugar y saluda a 2, 3 personas por ahí? Dígale Dios te bendiga. Cami, ¿puedes prender la luz, por favor? Creo que es la última, de este lado creo. Todas, préndelas. Thank you, Cami. Thank you. Así es que salude al que está a su lado, dígale Dios te bendiga. Me da gusto verte, saludarte, bendecirte. También le damos gracias a Dios a las personas que nos miran por Facebook. Dios les bendiga. Y antes de que salgan los jóvenes, vamos a orar por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Y al final, recuerde, al final no se vaya, vamos a levantar una ofrenda de amor para al hermano Cuiso, que su mamá falleció esta semana. Y también
para la hermana Ivonne Jessica, su tía, que también falleció hace dos semanas atrás. Amén. Así que vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo quiero que cierre sus ojos, tome su ofrenda en su mano derecha y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga sus trabajos. Amén. Vamos a orar. Las personas que nos están mirando también, que Dios les bendiga. Y vamos a orar por los trabajos, por las ofrendas. Vamos a orar por nuestras vidas y vamos a tomar un tiempo de clamor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa noche, antes de todas las cosas, Señor, te hemos adorado, te hemos bendecido. Ahora queremos adorarte también a través de nuestra obediencia, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te pedimos por aquellas personas que están pasando por una situación económica difícil, Señor, que tú les ayudes, que tú les digas cuánto los ama. Y oramos por los trabajos, oramos por nuestros managers, por los patrones, por los negocios, Señor. Oramos por la economía de este país, de los países de donde venimos, Señor. Tú eres, Señor, nuestra confianza. Nosotros no estamos en la bolsa de valores. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y pase lo que pase, tú eres un Dios bueno que nos cuida y nos sustenta, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga, multiplica estos diezmos, estas ofrendas. Bendice a las personas que nos están mirando. Diles cuánto los ama, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, por favor, mientras usted pasa. También los jóvenes pueden pasar. Siempre les recordamos de oración. Tenemos oración cada servicio. Y el domingo, los invitamos el domingo a este servicio que se llama Preparado, donde yo sé que Dios hablará a su vida y será de mucha bendición. Pero vamos a entrar a nuestra serie, a lo que vamos a aprender la palabra de Dios. Agarre pluma, agarre lápiz. Me gusta porque la hermana Gloria siempre trae su libreta y anota ahí. También Carmen. Oh, wow, no, hombre, ya me siento todo un maestro ya. Así es que me gustó mucho algo que le estaba leyendo mientras estaba estudiando de John Wesley. John Wesley, él cuando leyó la Biblia, él dijo, he leído la Biblia y habla de la vida eterna. Y él decía, yo quiero que me den ese libro, yo quiero tener ese libro. Y lo dijo con tanta pasión, ese hombre que en verdad me emocionó. A John Wesley se le conoce como el hombre que tenía fuego en su corazón. Imagínense la pasión de ese hombre, John Wesley. Pero estamos en esta serie que se llama Deep, conocimiento o profundizar. Hoy más que nunca, y como dicen, ¿verdad? En las escuelas, al principio de un semestre, un año, va mucha gente. Con el tiempo empieza a bajar a la gente, ya no quiere, como los gimnasios. Los gimnasios al principio del año están llenos, es donde hacen dinero. Ahí fírmale y todo, sí, yo voy a venir todos los días, pero pasa el tiempo y ya no van, ¿verdad? Así es al principio. Igual es en la palabra de Dios. A veces nos gusta solamente conocer un poquito acá arriba, pero hay más en la palabra de Dios, hay que profundizar. Y es tan hermosa la palabra de Dios, es tan maravillosa. No sé, al menos a mí, dicen que cada quien vende pan y lo vende como si fuera pan de hoy, ¿verdad? Pero a mí desde que yo conocí a Jesús, me encantó la Biblia. No sé, me encanta, la amo, la respeto, la aprecio. He llorado cuando, creo que nomás una sola Biblia he perdido. Cuando conocí a Cristo, yo vivía, imagínense, vivía en un van. Después me rentaron un motorhome y en ese motorhome el dueño tenía un perro blanco bien bonito y un día entró a ese motorhome y me destrozó toda mi Biblia. Cómo lloré, recuerdo, es la única Biblia que yo creo que he perdido. Siempre me gusta la Biblia, pero es bonito profundizar y vamos a entrar de lleno al mensaje para no hablar de mí. Pero ¿por qué leemos la Biblia? Ya hemos estado mirando, pero ahorita la Biblia tiene varias funciones. Es la palabra de Dios, pero tiene varias funciones. Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, mire lo que dice. Toda la escritura, o sea, todo lo que está escrito es inspirada por Dios. Y ahorita vamos a ver eso. Y es útil para enseñar. La Biblia, lo primero que hace, nos enseña las cosas, lo que hay que hacer, lo bueno, lo malo.
pone de nosotros, mira, si haces esta cosa te va a ir mal, si haces esto nos va bien, nos corrige. Por ejemplo, si estamos haciendo algo mal, nos dice, no, mira, es de esta manera. Nos corrige en todos los aspectos, como padre, como matrimonio, como seres humanos. Si estamos haciendo algo mal, dice, no, mira, es de este lado. Nos instruye, nos enseña antes de corregir, redarguir. Por ejemplo, si yo he ofendido a mi esposa y me pongo a leer la Biblia, entonces la Biblia me habla, me dice lo que dice el apóstol Pedro, si tú no tratas bien a tu esposa como un vaso frágil, no importa todo lo que tú ores, las oraciones no van a llegar más que al techo. Y entonces eso me redarguye, yo digo, wow, no, yo quiero que mis oraciones lleguen al cielo. Entonces ya, Carmen, ¿cómo estás? Perdóname, o te invito a comer, te invito, que no lo hago muy seguido porque no lo ofendo muy seguido, pero si usted no lee la Biblia, no le va a redarguir. Por eso es importante que la Biblia nos redarguya. No, a veces decimos, ¿quién le dijo al pastor? El pastor lo dijo por mí, ya le fueron con el chisme. Y no, la palabra llega al corazón de uno. Por eso es bueno leerla uno, porque uno dice, wow, es Dios hablando a mi vida. Nos redarguye, nos instruye, nos dice, mira, este es el camino donde debes ir. Instruir es que nos agarra de la mano y nos pone en ese camino como un niño. En el kinder yo veo a Carmen, ahí ve cómo instruyen a los niños, a los que no hablan muy bien, mira, dígala, di papá, di mamá, y cuando llegan los papás, y ya, dígale esto, el papá se pone alegre. Es igual en Dios, nos instruye, y me encanta esa palabra, en justicia. Quiere decir que cuando usted lee, no es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy tomando, dos personas vienen conmigo en una situación, pues yo voy a tratar de ser justo, pero a veces uno puede equivocarse o puede que la otra persona lo tome como que el pastor le está dando más lugar a cierta persona. Pero cuando usted lee la Biblia está usted y Dios. Y entonces Dios lo está instruyendo en justicia. Por ejemplo, si Dios te dice perdona y usted dice no, pero ¿cómo voy a perdonar a aquel? Pero Dios dice te conviene que perdone. Ya no lo está diciendo una persona que quizá lo quiere hacer, te está diciendo porque lo haga, sino es Dios mismo el que lo está haciendo. Por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios también no solamente tiene esta función. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dicen que el único libro donde el autor está presente es la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, Dios está ahí. ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia y ha llorado? ¿Están llorando? ¿Sí le ha pasado? ¿Verdad? Es Dios hablando, usted siente a ese Dios ahí, es viva, eficaz, pero dice que es más cortante que toda espada, dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando dice alma y espíritu, quiere decir que separa los sentimientos de lo espiritual, lo carnal, porque muchas veces nosotros nos vamos por los sentimientos, no, pues pobrecito o pobrecita, o qué dirán. Y la palabra de Dios cuando llega es como una espada que separa y nos instruye, mira, ok, esto es lo que es de sentimientos, pero esto es acerca de lo espiritual. Dice las coyunturas y los tuétanos, y me encanta esto, lo que decíamos también al principio, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí sí. Yo a veces tengo intenciones o pensamientos, voy a hablar con esta persona, le voy a decir esto, y me pongo a leer la Biblia. Recuerdo una vez, en una ocasión, había una situación difícil, hace mucho, yo no tenía nada que ver ahí, pero a mí me invitó el pastor como un testigo, y yo estaba ahí, y yo había leído la Biblia, donde dice, aún el necio cuando calla, se le toma como sabio. Y yo estaba ahí, y había leído esa palabra, y qué hermoso es que cuando nos tocó hablar ahí, yo me quedé callado y el pastor me dijo, te felicito porque a eso te traje, a que fueras testigo solamente, pero había leído la Biblia. La palabra, a veces si usted tiene una intención de hacer algo malo o bueno, Dios te habla y discierne, porque Dios conoce nuestra vida. Pero si no leemos la Biblia, nunca vamos a poder ser corregidos, redarguidos, instruidos, conocer nuestros pensamientos. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas decisiones que tomar, hay muchas cosas, cada día se pone complejo más, tantas situaciones
tanta gente en fracasos, en problemas. Por eso la palabra nos enseña, número uno, el camino a la vida eterna. Y eso lo dijo Jesús, aunque lo estaba diciendo a los fariseos de una manera como diciendo, ustedes conocen la palabra, ustedes saben y la buscan porque les conviene, pues ahí habla de mí. Pero es una verdad que nos enseña a nosotros, dice, escudriñen las escrituras. Escudriñar, yo sé que a ustedes no aquí, a ninguno de ustedes, pero escudriñar es como cuando los niños allá, aquí no, pero allá en otros lugares tenían piojos, ¿verdad? Y piojos y liendres, ¿se acuerdan? Y la mamá llegaba y los expulgaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Expulgar. ¿Cuántos conocen un peine que se llamaba chino? Le decían, ¿no? ¿Sí los acuerdan? Uno dice, no, yo no. Pero el chino era un peinito así con muchos dientes bien delgaditos y con ese le jalaban el pelo a las niñas, porque los niños nunca les pegó el piojo, pero no a las niñas, y le jalaban y ahí sacaban las liendres y los piojos, o los expulgaban, ¿verdad? Usted mira los changuitos, están ahí, tiene la mamá changa y está el changuito y lo están expulgando, le quitan un piojo y ellos se los comen, ¿verdad? Pero eso es escudriñar, es eso. Escudriñar es buscar la palabra bien. Dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tendrán vida eterna. ¿Cuántos quieren ir al cielo con Dios? Lea la Biblia, lea la Biblia. Ir al cielo, no vamos a ir al cielo solo porque vamos a ir al cielo. Hay que escudriñar la escritura. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero también, no solamente es por la vida eterna, la palabra de Dios nos enseña ética, nos enseña qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros todos tenemos diferentes opiniones. Si usted habla con un psicólogo, si usted habla con un doctor, si usted habla con un maestro, si usted habla con un político, todos tenemos diferentes opiniones, pero la palabra de Dios no es una opinión de un hombre, es la palabra de Dios. Y es muy importante a veces decir lo que yo pienso, pero es mejor decir, bueno, leamos la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, lee tú y yo leo. Y de ahí Dios nos ha dado entendimiento. Hay cosas muy claras, claro, hay versos un poquito difíciles de entender, de comprender, pero hay versos muy claros. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, que después voy a hablar con los padres de adolescentes y quiero tener y toda la iglesia, pero quiero tener una reunión con ellos y enseñarles, especialmente a los jóvenes, acerca de lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, hoy en día el no sé qué soy, el estoy confundido, y todo eso es muy importante. La palabra de Dios está ahí, pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, no erren, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios. ¿Alguien sabe qué es un fornicario? Sí, un fornicario es una persona que no es casado, es una persona que no está casada y tiene relaciones sexuales con una persona. Lo que está haciendo es fornicando. Si esa persona llega a morir, esa persona puede ir al infierno. Por eso ni los fornicarios, ni los idólatras, idolatría es poner algo arriba más que Dios, ni los adúlteros. Un adúltero es una persona que está casada, sea el hombre o la mujer, y porque están casados, están teniendo relaciones sexuales con otra persona. Y luego mire lo que dice, ni los afeminados. Estaba escuchando una vez una persona que dijo, no, a mí me dijeron que si yo tengo pensamientos malos, o sea, si mientras no lo llegue a hacer, si me gusta, decía esa persona, era un hombre, si me gusta un hombre, pero yo no tengo relaciones sexuales con él, pues no estoy pecando. Pero no, la Biblia dice que ni los afeminados. Un afeminado es una persona que si es hombre o mujer, pero aquí está refiriéndose, por eso dice afeminado, un hombre que tiene maneras de una mujer. Y aquí dice la Biblia, no es una opinión de nosotros, es lo que dice la Biblia, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando del homosexualismo. Hay gente que dice, no, es que el homosexualismo es una enfermedad. No, Dios no echa o Dios no envía a nadie al infierno por estar enfermo. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Es tremendo, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo leo la Biblia y yo me doy cuenta, todo eso, yo digo, wow,
la Biblia me está enseñando que tengo que alejarme de ciertas cosas que son pecado, que no están buenas, que me van a llevar al infierno, y Dios me está ayudando. Por eso es importante leer la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos donde hay mucha ideología. Ya lo estamos mirando, que el espíritu del anticristo está trabajando. Lo que quiere el diablo es que mucha gente no vaya al cielo. Por eso estamos aprendiendo teología. Teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimiento acerca de Dios, su esencia, su existencia y sus atributos. Cuando usted lee la Biblia, cuando hay una predicación, eso es teología. Teos es Dios, logos, estudio, tratado. Estamos hablando de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Por eso es importante conocer la teología. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Todo eso, lo referente a Dios, es teología. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que saber la teología. ¿Quién es Dios? ¿Cómo hace Dios? Pero no solamente eso, sino también escatología bíblica. Escatos es fin. Son logos, recuerden, logía es logos o estudio, eso significa estudio, tratado del fin. Por eso escatología es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Lo que hemos estado mirando en estos tiempos es escatología. Siempre a través de la Biblia ha habido escatología. ¿Qué sigue? ¿Qué hay más adelante? Hay escatología en la economía, hay escatología en la política. Pero nosotros nos interesa lo bíblico, qué va a pasar el día de mañana, qué va a suceder, porque nosotros no debemos estar ciegos, debemos de saber. Y tres ramas muy importantes: teología es a saber cómo es Dios, cómo actúa Dios. Cuando yo conozco a Dios, por ejemplo, en la teología es importante. Por ejemplo, viene una persona y dice: mira, mi sobrino, mi hijo, mi amigo es un niño homosexual, pero Dios es amor, Dios lo ama. ¿Cómo esta persona que ya es un ser adulto hay que amarlo? Él si ama a este hombre, pues que se enamore. Una niña, esta niña que se enamoren. Dios es amor. Entonces ahí entra la teología. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios, que es amor, Él dice que este es el amor que tenemos que tener. Cuando yo conozco cómo es Dios, yo puedo enseñarle a una persona. Y en escatología es: bueno, acá no va a pasar nada mañana. Sí, espérate, hay un plan, hay algo que viene. El mismo pasado nos enseña que los acontecimientos que Dios había dicho se fueron cumpliendo. Así como se han cumplido, también seguirá. Y por último, en lo que es la hermenéutica bíblica. Hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de la correcta interpretación de la Biblia. O sea, yo no nomás puedo agarrar un verso y, bueno, esto me imagino, esto es, no. Hay una correcta interpretación de cómo se debe hacer. Hay la hermenéutica de las leyes, por eso hay abogados. La ley es una interpretación, por eso va un abogado, está un juez, está un defensor o está el que está acusando, y entonces sacan la ley y ahí sacan una hermenéutica de la ley, cómo la interpretan. Hay una correcta interpretación de interpretar la ley. Es igualmente en la palabra de Dios, hay reglas que seguir, hay métodos que seguir para mantener una correcta interpretación de un texto. Hay muchos textos sacados del contexto, por eso hay muchas ideas, cosas, y cuando uno lo mira y uno lo lee, uno dice no. Por eso es importante, iglesia, ¿me traes un agua, Carmen? Iglesia, que usted que tiene una Biblia, no lo que diga el pastor, no lo que diga, gracias Carmen, no lo que diga un predicador, usted tiene que decir, oh sí, para todo, amén. No, usted debe de escudriñar la palabra. Usted debe de ir a su casa, leer la palabra de Dios, enseñarle a sus hijos. No, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. El diablo conoce la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el diablo fue con Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho, y ya le torció la Biblia? No le dijo lo mismo que dijo Dios. El diablo le habló a Jesús con la escritura. Pero entonces Jesús le contestó con una buena hermenéutica, es cierto, pero no debo de tentar a Dios. Sí, Dios me va a cuidar,
si me caigo, pero si yo me tiro voluntariamente, Dios no me va, esa no es una correcta interpretación. Entonces hay que saber la interpretación. Perdón, hermanos, ok. Se me va a caer el agua, entonces sí. All right. Por eso lo que miramos, ahorita vamos a entrar más al mensaje. Todo esto que miramos es escatología. Es como, por ejemplo, había acontecimientos futuros, lo que pasó de Génesis 3:15, ya era una profecía que iba a pasar. Eso es escatología. Miramos teología, cómo es Dios, qué está pasando. Todo eso cuando lo miramos hermenéutica, cómo interpretar las cosas que Dios había dicho de una manera sencilla. Eso lo miramos hasta la venida de Cristo. Y luego después de la venida de Cristo estamos hablando hasta nuestra fecha y lo que viene. Eso todavía hay muchos acontecimientos escatológicos. No solamente antes de que el Cristo venga por su iglesia. Hay muchas cosas que ya se están preparando. Cuando después vamos a ver eso, yo no sé si usted ha mirado cómo Europa, con lo que es NATO, las naciones del Atlántico, el Tratado del Atlántico Norte, cuántas son, cuántas se están uniendo, y todo eso ya Daniel lo había dicho, como ahora Finlandia quiere entrar porque Rusia se está levantando, como Rusia está preparándose ya para lo que es esos últimos tiempos, y la Biblia todo eso lo dice. Cuántas naciones van a ser, cuántas se van a salir. Creo que en el 2020 fue cuando Gran Bretaña se salió de esa nación europea. Y tiene que haber un número, y todo eso cuando uno lo mira, uno dice, wow, Dios cumple su palabra. Por eso lea la palabra, invierta tiempo en la palabra de Dios, en eso lo que es, lo que les decía, la escatología igual, lo que es el misterio de la iniquidad, lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué sucedió, cómo va a ser el anticristo. Hay cosas, qué es lo que está haciendo, todo eso es importante conocerlo para poder saber qué es lo que estamos mirando. Revelación o apocalipsis, revelar o apocalipsis significa abrir la cortina. Haz de cuenta que en el año aproximadamente 90, del 90 al 100, cuando Jesucristo, el apóstol Juan está en una isla llamada Patmos, y ahí Jesucristo tiene una visión, se le aparece y le da una revelación de lo que va a pasar. Y Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esto es muy importante, las cosas que deben suceder pronto. Usted dirá, mire, esto pasó en el año aproximadamente, póngale 90 a 100 de nuestra época. Han pasado ya muchos años. Usted dirá, ¿cómo que pronto? Si han pasado mucho tiempo, y sin embargo Cristo le llamó pronto. Y hay cosas que pasaron que ya estaban ellos advertidos, lo que iba a venir, lo que iba a pasar, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, no a cualquiera. Por eso, cuando usted escuche predicadores o maestros, usted no solamente dicen, y yo le digo a los predicadores, no, tan importante es el mensaje como el mensajero. No solamente mire el mensaje, mire el mensajero, escudriñe, cuando compre un libro, busque quién es ese autor, cuál es su background, de dónde viene, qué denominación, qué hay, cómo viene. Nosotros nos hablan muchos predicadores, y si digo muchos, son muchos. Pastor, quiero ir a tu iglesia, y yo le pregunto, ¿y quién es tu pastor? No, mi pastor es Jehová y nada me faltará. Sí, pero ¿qué iglesia eres? ¿Qué denominación eres? ¿Tienes un teléfono de contacto? Igual cuando uno le hablan, mira, este es el obispo mío Sammy, yo estoy en esto, ok, ¿le puedo hablar? Sí, háblale. Y uno sigue ese orden, pero por eso dice la palabra de Dios en el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y lo dice, bienaventurado, una vez más, bienaventurado, doblemente bendecido, el que lee, o los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque, dice, porque el tiempo está cerca. Y lo dice,
me encanta porque el revelación, Apocalipsis es profecía. Es algo que se va a ir cumpliendo, es algo, cosas se han cumplido, cosas que vienen. Por eso en el verso 19, ahí mismo, ese mismo capítulo dice, escribe las cosas, aquí lo pongo, escribe las cosas que has visto, ya las que miró el apóstol Juan, las que son y las que han de ser después de esta. Aquí era arriba, el tiempo está cerca, yo me equivoqué, esta palabra cerca va aquí, después de esta. Eso es importante conocer, abrir esa ventana para ir conociendo lo que es la palabra de Dios. Mire, primeramente, lo primero que hay que entender es, bueno, hay que conocer la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y la palabra de Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahorita lo voy a explicar eso. Y ya miramos que es útil para ciertas cosas. Hay una ciencia, y se lo puse aquí también, en la ciencia de la lógica hay una ley que se llama la ley del medio excluido. Eso quiere decir que es sí o es no. Por ejemplo, si yo hago una línea recta, no podemos decir, pues está medio recta, parece que está medio derecha, no. En la ley de esa lógica, que se llama la ley de la exclusión, es o es recta o no es recta. Es como dice uno, es una media verdad, no. La verdad o es verdad, si es media verdad, no es verdad. Entonces, quiere decir que si nosotros debemos estar seguros que si la Biblia es la palabra de Dios, debemos de obedecer a Dios. El problema radica muchas veces en que nosotros no estamos tan seguros que si es la palabra de Dios. El trabajo del diablo es ponerte duda, ponerte, no es cierto, no la vas a entender, pero la palabra, si nosotros la creemos, y me encanta aquí, de acuerdo a lo que uno cree del origen de la Biblia, es como uno lo va a creer. Y recuerde, uno se convierte en lo que uno cree. Usted le va a poner énfasis a lo que usted cree. Lo que uno no cree, pues lo toma como algo secundario. Nos convertimos en lo que creemos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser transformados por la palabra de Dios en nuestra mente. Si yo estoy seguro que la palabra de Dios es verdadera, yo debo de seguir por ella. Mire, muchas personas han muerto por esa Biblia. Es el libro más quemado en todos los libros. Es el libro más vendido del mundo. Es el libro que ha cambiado infinidad de personas. Y nosotros que la tenemos hoy en día aquí, muchas veces ni la leemos, pasan la semana, nos alimentamos solamente de un servicio de un jueves o de un domingo. Eso nos tiene que hacer a nosotros pensar. No creo que la palabra sea tan importante, porque si fuera tan importante yo la leería. Alguien dijo que al mínimo, y tenemos que hacerlo, mínimo una persona debe leer 10 capítulos diarios de la palabra de Dios para vivir una vida más sólida, más buena. Porque si uno cree que la Biblia viene de Dios, entonces tiene autoridad divina y debe ser obedecida. Yo debo de creer, bueno, si es la palabra de Dios y Dios está aquí, y debo de saber eso, porque la palabra inspiración, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, eso viene del latín inspirare, que significa expirar sobre algo o en alguien. O sea, la Biblia fue escrita por hombres, pero Dios sopló sobre ellos. Eso se llama inspirar, sopló sobre ellos, respiró, puso en ellos la palabra de Dios. Y ellos agarraron lápiz, papel, bueno, no lápiz o papel, pero tinta, pergaminio, y escribieron la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da la ley en unas tablas? Pero ¿qué hace Moisés? A ver, ¿qué hizo Moisés? La rompió porque se enojó, porque cuando iba bajando escuchaba fiesta y llega y está Aarón, que era su hermano, y todo el pueblo habían hecho ya un becerro de oro, lo estaban adorando, y Moisés, que estaba tan enojado, ¿qué hizo? Quebró las tablas y Dios le dijo, ahora vas a tener que hacerlas tú y tú las vas a tener que escribir. Las primeras
fueran escritas por el dedo de Dios. La segunda, Moisés las escribió, pero Dios lo inspiró. Dios le dio la palabra. Así es la palabra de Dios. Dios inspiró a todos los escritores de la Biblia a escribir. Por eso es palabra de Dios, escrita por los hombres, pero palabra de Dios. Y eso usted y yo lo tenemos que, si creemos en eso, tenemos que estar seguros de eso. Mire la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas, o es lo que se conoce: hebreo, arameo y griego. El arameo era el hebreo más antiguo, y cada uno de ellos hay ciertos raíces que se escribieron en diferente manera, pero eso fue originalmente, especialmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Algunas partes hay arameo y hebreo, pero la mayoría es en griego. La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros o cartas. La Biblia viene de la palabra biblión, muchos libros. Se divide en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo porque habla, un testamento es algo que yo dejo para alguien, ¿verdad? Para decir, cuando yo muera, este es mi testamento. Bueno, todo lo que era el Antiguo Testamento, que era lo que hablaba de Jesucristo, cuando vino Cristo, ahora Cristo hace un nuevo pacto, es un nuevo testamento que nos lleva al cielo. El antiguo nos llevaba a Cristo, el nuevo nos lleva al cielo. Es un nuevo testamento para nosotros. En el siglo IV fue cuando por primera vez se reunieron todos los 66 libros de la Biblia. Aquí los pusieron juntos, ya como una Biblia. Los judíos, ahorita les explico un poquito más de eso. Los judíos, ellos le llaman el Torah, que significa ley. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros le llamamos el Pentateuco. Esos son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Ahorita les explico cuáles más tienen los judíos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, que así los dividen. 5, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después vienen los libros históricos, como Josué, todos esos libros que hablan, los jueces, que hablan de historia, de todo eso. Y luego vienen los libros sapienciales o poéticos, se le conoce como Proverbio, Cantares, Salmo, que son 5. Y luego vienen los libros proféticos, que son 17, pero se dividen en profetas mayores y profetas menores, no porque unos sean más grandes o menores que otros, sino por el contenido que escribieron, como los más grandes, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, que fue un escrito más profundo. Y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, se dividen en 4 evangelios, usted los conoce, un libro histórico que es el libro de los Hechos, las cartas paulinas, que son 13, algunos dicen que Hebreos también es de él, pero son 13, y las cartas paulinas también tienen sus divisiones. Hay cartas pastorales, como la carta a Timoteo y primera y segunda de Timoteo, y la de Tito, que se conoce como cartas pastorales. Y luego están las cartas universales, se le conoce cartas universales porque fueron escritas no específicamente a una iglesia, sino a todas las iglesias. Como las cartas a los Corintios, primera pues fue escrita a los Corintios, la segunda a los Efesios, Gálata, pero las cartas universales como primera, segunda de Pedro fueron escritas a todo, primera, segunda, tercera de Juan. Y luego hay un libro profético que es el libro de Apocalipsis. La primera vez, y eso lo hicieron los judíos, ellos creen en el Antiguo Testamento. Ellos los creen, en su canón, ahorita les explico, en su canón bíblico, ellos creen en esto. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos tienen estos libros como libros sagrados, las escrituras que se le conoce. Y como ellos, todo esto está escrito en hebreo y en arameo, pero ellos querían que otra gente lo conociera. Escogieron a 72 eruditos que se lavaban las manos, escribían, oraban, se lavaban las manos y pusieron a 72 a traducir todos estos escritos en griego,
que se le conoce como la Septuaginta, que quiere decir 70, pero eran 72 personas las que escribieron o tradujeron del hebreo al griego. Es lo más cercano a lo perfecto cuando ellos tradujeron estos del hebreo al griego, porque ellos querían que mucha gente conociera sus escritos, conociera de Dios, quién era Dios, porque el mundo estaba caminando. Ellos, los hebreos, tienen el Torah, como les dije, que está ahí, y aparte tienen el Tanaj o Mikra, que se le conoce, donde se compone de 24 libros. 24 más 9, 24 más 5 son 29, pero son 39 libros que nosotros tenemos, porque ellos, primera de Esdras y Nehemías, para ellos es un solo libro. Primera de Samuel y segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Samuel también es un solo libro, y primera y segunda de Crónica es un solo libro. Ellos tienen igual, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que son 39 libros, ellos los tienen igual. Ellos aman eso, tienen eso, y hay libros que se conocen como la tradición oral, que siguen ciertas tradiciones, pero para ellos esto es sagrado, especialmente el Pentateuco, es la ley. Ellos se lo tienen que aprender, esos primeros 5 libros de la Biblia. Cuando un niño, un judío, cumple 12 años, ese niño tiene que saber a menos la mayoría de lo que es el Pentateuco. Tiene que conocer la palabra, y a los padres por eso les dice, tienes que enseñárselas a tus hijos, tienes que ponerlas en los marcos de las puertas. Ellos tienen la palabra, y eso es lo que ellos tienen, los judíos, que aman la palabra. Y después, allá cuando nosotros, claro, ellos todavía no creen en Cristo, ellos creen que viene un Mesías, ellos están esperando un Mesías, pero ellos no pudieron creer porque era parte del plan de Dios para abrir camino a nosotros. Ellos después van a creer, pero ya el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, habla como el Espíritu Santo por medio de la iglesia, los apóstoles empezaron a caminar, las cartas para preparar la iglesia, las cartas universales y lo que es el libro del Apocalipsis para nosotros. Pero muchos de eso, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es el canón bíblico? Canón significa regla o caña, es como una báscula, algo para medir, porque ¿cómo fue que metieron 66 libros? Hay más libros, pero que fueron los libros sagrados, inspirados. El canón bíblico, como dice ahí, la Biblia fue escrita, déjenme le doy vuelta aquí. Es el proceso en el cual los libros que contienen las escrituras se designan como sagrados. Sagrados es que vienen de Dios. Y para eso no crea que se hizo de la noche a la mañana, no. Fue un proceso complejo de selección a través de varios concilios. Aún los judíos, hay un libro que se le conoce y lo menciona Judas, el libro de Enoch, hay otros libros, hay muchas cosas, pero ellos dijeron, ok, están los macabeos, que habla de la historia, de lo que pasó en esos 400 años de silencio, un libro que habla Judías, Tobías, pero ellos, y hay más libros, pero ellos dijeron, ok, vamos a seguir la regla que nos han enseñado, lo sagrado, lo bíblico, lo que había en la traducción oral, donde un libro menciona otro libro, y ellos fue como juntaron en el concilio de Jamnia, 100 años después de Cristo, fue cuando ellos aprobaron, esto lo aprobaron unánime, los 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos dijeron, no, estos libros son sagrados, que hasta el día de hoy los judíos lo han tenido por años, ellos lo tienen, no lo han cambiado para nada. Ellos dicen, esta es la palabra de Dios, y ellos lo creen tanto que lo viven igual nosotros, lo que es el Antiguo Testamento. Ya después vinieron los escritos de Pablo, los escritos de todo, ya pasaron los años y se volvieron a juntar, ya poniendo todo, y en el año 200 de Cristo otra vez más aprobaron los 39 libros y empezaron a aprobar libros ya del Nuevo Testamento, lo que se conoce como la Biblia, casi hasta el año 300, 400, pero ellos buscaron, ahorita lo voy a explicar, lo que era la evidencia interna y externa. Ahorita lo voy a explicar qué es la evidencia interna y qué es la evidencia externa, y de ahí se aprobaron los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, y es lo que lo pusieron ya junto para nosotros, ya
estos primeros, recuerde, ellos siempre, los judíos lo habían tenido, los hebreos, pero para nosotros, ya todo el resto del mundo fue como lo hicieron. Y no se incluyeron esos 7 libros apócrifos. Apócrifos significa oscuros, o sea, no estaban seguros que eran inspirados por Dios. Lo que está ahí es una realidad, como los macabeos pasó, pero es como es algo historia, alguien que escribió, como los libros de Josefo que escribió, pero no quiere decir que fueron inspirados por Dios. Y eso es lo que nosotros conocemos, como le llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Y mire, ahorita vamos a entender un poquito más esto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, esto lo dijo el apóstol Pedro después, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y así le llamaban ellos, Escritura, no le llamaban la Biblia, ellos le llamaban la Escritura, las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso si usted mira a Isaías, los profetas decían, así dice Dios. Y Jesucristo decía, como está escrito. Jesucristo mencionó mucho el Nuevo Testamento, es lo que mencionaba, como habló el profeta tal. Y eso es lo que se le conoce como la evidencia interna. O sea, que la misma Biblia menciona su Biblia, menciona otros pasajes de otros libros. Y lo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo decir, así lo interpreto yo. No, espérate, hay reglas para todos, para interpretarla, para seguirla. Dice, porque nunca la profecía, aquí viene, fue traída por voluntad humana. O sea, no es de que yo soñé y pues esto digo, no, sino que los santos, y me encanta lo que dice, los santos hombres de Dios hablaron, una vez más, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo hace una pregunta, y aquí lo dice una vez más acerca de la Biblia. ¿Dónde hay un texto parecido a este que habla que la Biblia es inspirada por Dios? Ya lo dijimos ahorita. A ver, ¿dónde habla un texto? Porque recuerde, para poder la hermenéutica, si yo digo, bueno, aquí lo dice Pedro, pero ¿quién más lo dijo? Segunda de Timoteo 3:16. Mire, Juan 3:16, sí se lo saben, ¿verdad? Si usted mira, una de las maneras de memorizar la Biblia es busque los 3:16. Los 3:16 en la Biblia son muy claves, no sé por qué, pero habla mucho. Usted lea eso y va a saber varios textos. Pero ya habla en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya en Pablo le dice a Timoteo eso. Pedro lo vuelve a recalcar. Los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ya no solamente hay un apóstol que lo dijo, ya hay 2 apóstoles que lo dijo. Y una de las reglas cuando juntaron el Nuevo Testamento y dijeron, esto tiene que haber sido escrito por alguien que caminó con Jesús, por alguien que fue un apóstol y por algo que este libro menciona algo del Antiguo Testamento. Y es como siguieron una regla muy estricta. Es lo que se conoce como evidencia interna y evidencia externa. Interna es, y ahorita vamos a ver más de esto, que como cuando Jesús llega al templo, después de ir al desierto y tentado, llega, se sienta y dice que le dieron el rollo del profeta Isaías, Lucas 4, y lo empieza a leer. Ahí ya el Nuevo Testamento está hablando Jesús y está mencionando el rollo de Isaías. Y si usted ve lo que leyó, si usted lee el libro de Isaías, eso estaba en el libro de Isaías. Eso quiere decir que lo que pasó ahí sí era cierto, porque estaba una evidencia interna. Es lo mismo, Pedro lo dijo, Pablo lo dijo. O sea, su misma Biblia, la misma Biblia te dice que sí es cierto. Como cuando Pedro cayó el Espíritu Santo y le dice a la gente, esos están borrachos. Él menciona Joel 2, no, como está escrito en el libro de Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, la evidencia interna ya hablaba años atrás por el profeta Joel que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Y Pedro en el libro de Hechos no solamente lo está mencionando, lo está experimentando. O sea, ya hay una evidencia interna.
se comprobó lo que dijo Joel y Pedro lo dijo y lo estaban viviendo. Y una evidencia externa es como Lucas, siendo gobernador de tal región, es como Daniel, y estaba el rey Nabucodonosor, y en el año tal, y si usted va a la historia, la Biblia o la historia aprueba lo que estaba diciendo ahí. Por eso, cuando usted lee la Biblia, hay muchas otras ciencias, arqueología. Si usted va a los que han ido a Jericó, yo no he ido, pero los muros de Jericó eran sumamente de un espesor muy grande, y la forma que cayeron, eso tuvo que haber pasado algo, y eso está escrito en el libro de Josué, cómo cayeron los muros, todo lo que pasó. Cuando ya se junta la evidencia interna y la externa, es lo que hace. Y las reglas básicas para el estudio eficaz de la Biblia, y esta es la regla número 1 de toda la Biblia, lo que se conoce como la reina de la hermenéutica, es que la Biblia es su propio intérprete. Si usted quiere leer la palabra de Dios, léala. Y ahora, gracias a Dios, que en la Biblia han puesto lo que se conoce como, se me olvida, esas letritas, ¿verdad? Lo que pone una letrita, y esa letrita usted la busca, y esa concordancia, y esa letrita lo lleva a otro texto que habla de lo mismo. Y cuando usted lee la Biblia de eso, por ejemplo, si yo solo mencionara, pues la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, hay un solo texto. Bueno, vamos a mirar. Y usted lee desde Levíticos, cuando Dios dice, todo aquel hombre que se acueste con un hombre va a ser apedreado. Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado sodomita, que es homosexualismo. Y cuando usted lee toda la Biblia y la junta, esa es la primera regla. No solo lo dice un solo texto, hay otros textos que lo aprueban. Dios lo dijo, Dios lo actuó de esta manera. Esa es la primera regla, la regla número 1 para estudiar la Biblia. La segunda es, cuando usted lea un pasaje o un verso, no se quede ahí. Si puede, lea todo el capítulo o lea todo el libro. Léalo todo. Recuerde, la Biblia hasta creo que fue como en el año 800 o 1200 fue cuando le pusieron capítulos y versos, y lo hicieron para hacerla más fácil de entenderla. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba citando Isaías es un contenido muy grande, y para que la gente fuera al rollo o a los escritores, donde dijo, tenían que leer todo. Entonces por eso le hicieron simple, así le hicieron. Antes no había capítulos ni versos, o versículos, sino lo hicieron para hacerla más entendible. Por eso, cuando usted lea un pasaje, léalo todo completo. No haga de un verso, como dicen, un verso sin contexto, es un pretexto. Lea todo, le va a gustar la Biblia. Cuando usted agarra y saca, hoy no le hicieron mucho más fácil. Si tiene una computadora, si tiene su teléfono, busque ahí donde tiene como una lupa y póngale una palabra, y ahí le va a salir todos los textos donde está, cuántas veces lo dijo, y luego vayas a todos los textos, busque, y usted mismo se va a dar cuenta sin que nadie le diga lo que es el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, habla de la genealogía de Jesucristo, y ahí está mencionando todas las personas del Antiguo Testamento. Y usted está leyendo y está diciendo, wow, sí es cierto, habla de Abraham, habla de David, habla de todas esas personas, y usted lo está mirando. Y también se mencionan citas del Antiguo Testamento. Ahí en Mateo se menciona sistema político, quién era el gobernador, qué estaba pasando en los días que nació Jesús, todo eso. Jesús citó a Noé, como en los días de Noé, así será. Entonces eso, si Jesús lo citó acá, eso quiere decir que era verdad lo que estaba acá. Abraham, citó a Moisés, habló de Isaías, Pedro habló de Joel, lo que decíamos ahorita, Pedro habló de Pablo, Pablo habló de Pedro, de Timoteo. Entonces la misma Biblia ya se está uniendo y estamos mirando que verdaderamente es cierta. Cuando usted lo lee, mire,
yo recuerdo cuántos fueron a la primaria, ¿sí se acuerdan de la primaria? Pero en mi tierra había unos libros que le daban a uno con una mujer con una bandera. Eso, hace años, ¿se acuerdan? Y antes los libros eran gratis, no sé ahora, pero y uno llegaba, yo le decía útiles, y uno llegaba, por ejemplo, a primero, a segundo, y uno estaba contento porque le daban todos los libros de historia, de que eran matemáticas, y no me acuerdo qué más le daban ahí, pero yo recuerdo que antes la gente decía que la tierra era cuadrada, y recuerdo muy bien porque había unos libros donde tenía como unos elefantes, un dibujo de un elefante y una tierra arriba, y la gente pensaba que así era la tierra, pero si usted lee el libro de Job, que es uno de los más antiguos, el libro de Job ya menciona que la Biblia es redonda. La tierra, la Biblia, sorry. Bueno, mi Biblia es cuadrada, pero que la tierra es redonda. El libro de Job menciona acerca del ciclo del agua, de cómo el ciclo del agua, yo lo aprendí hasta la secundaria, que el agua está aquí, viene el calor, la evapora, y luego después el vapor se convierte en líquido cuando llueve, y luego se puede poner sólida cuando es el hielo, y es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo del agua, viene el calor, sube, la lleva la nube, y la nube va y tira el agua, y eso ya está en el libro de Job. O sea, hay muchas cosas que podemos comprobar que la Biblia es verdadera. Pero yo quiero hacer un ejercicio y yo quiero que usted agarre su Biblia ahí, por favor. Es como si fueran estos dots o esos puntos y usted dice, yo quiero aprender algo, pero no sé cómo hacerle. No entiendo mucho de la palabra de Dios. Yo quiero que vayan y miren Isaías capítulo 7, verso 14. Búsquelo y el que lo lea lo va a leer, el que lo encuentre lo va a leer. Es Isaías 7:14. Imagínense que usted está leyendo la Biblia, perdón, o alguien leyó la Biblia. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Vamos a decir que alguien en el tiempo ya de Jesucristo está leyendo Isaías, que eran de los libros sagrados que leían los hebreos, lo leían y lo conocían. Amén, papaito, léalo por favor. Muy bien. Una pregunta, si leyéramos eso, vamos a decir, cuando Isaías lo dijo, 700 años antes de Cristo, y vamos a ver si la gente lo leyó en el tiempo antes de Jesucristo. ¿Qué pensaríamos nosotros al leer ese pasaje de la Biblia? Honestamente, ¿qué pensaríamos? Una virgen va a tener un hijo. ¿Qué pensaríamos? Imposible. ¿Ustedes creen que la gente va a decir, wow, Señor, qué revelación? Isaías, wow, te aventaste, una virgen va a tener un hijo. Ok, ¿qué fumaste? ¿Qué tomaste? ¿Verdad? Y pasaron 700 años y gente leía, bueno, pero había gente, qué tremendo, que había gente que habían leído a Isaías, muchas cosas que él decía, que era un hombre tremendo de Dios. Que cuando él murió, dice que murió aserrado, lo partieron en dos a Isaías. Y conocían la escritura y hubo gente que sí creyó. Es como ahorita, Cristo viene y a mucha gente se le hace raro. No, ¿cuándo va a venir? Yo lo he escuchado desde hace mucho, así lo escuchaba. Pero mira esto, ustedes conocen la historia, había una jovencita llamada María, ¿se acuerdan de María? Que estaba a punto de casarse, era virgen. Y llega un ángel y le dice el ángel, María, tú vas a tener un hijo. Y María dice, pero ¿cómo va a tener un hijo? Soy virgen, no estoy casada. O es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. María era una persona judía. Ella conocía Isaías. Ella sabía, porque los judíos, ellos tienen mucho énfasis en el Mesías. Viene un Mesías, es como que fue Cristo, pero ellos no lo creían. Pero entonces dijo María, bueno Señor, pues hágase
tu voluntad. Y ya había un punto de partida. Una mujer virgen iba a tener un hijo, de ahí iba a venir el Mesías. Y si alguien quiere leer Mateo capítulo 1 del 18 al 23, vamos a mirar si la Biblia si se cumple o no se cumple. Vamos a ir, como dice, uniendo los puntos o los dots para ver si es verdadera o no la palabra de Dios. Un libro que fue escrito, creo que Mateo fue escrito como en el año 34, 40, ya después de Jesucristo. Él estaba escribiendo y él dijo, wow, lo que dijo Isaías es cierto. ¿Alguien quiere leer Mateo capítulo 1 del 18 al 23, por favor? Estaba comprometida, no casada, ¿eh? Todo eso se qué. ¿A quién estaba mencionando Mateo? ¿A qué profeta? A Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que ya había dicho un profeta 700 años antes. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? ¿Cuánto tiempo tardó en cumplirse? 700 años en cumplirse la palabra de Dios, pero se cumplió. Increíble que una virgen tuviera un hijo. ¿Cuántos creen que Jesús sí nació de una Virgen María? Yo lo creo, yo lo creo. Porque cuando se ha visto milagros de Dios, usted lo cree. Ya tenemos ahí unido un punto más, ya vamos formando algo más. Y si usted sigue leyendo, yo quiero que alguien lea, por favor, Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Son de los que se conoce como profetas menores por su contenido. Isaías es un de los profetas mayores por lo mismo, por su contenido, por su revelación. El profeta que más escribió acerca de Jesucristo es Isaías. Es el que más ha escrito. Amén, Belén, amén, papadito. Muy bien, muy bien. Miqueas estaba profetizando ahora. Isaías profetizó que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y luego Miqueas dice, ese profeta que va a venir, ese Mesías que va a venir, va a nacer en Belén. En Belén. Ya tenemos dos, una virgen, un Belén, para que mire cómo la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, en todo. Yo quiero, ya conocemos otro, no solamente una virgen, se cumplió ahora que iba a nacer en Belén. Yo quiero que alguien lea, por favor, Mateo 2:5. Creo que es Mateo 2:5. Sí, léanlo. 2:5 y va a leer el 6 y el 6. Bueno, Mateo, sí, 5 y 6. Adelante, ¿quién no tiene? Una vez más, ellos le dijeron ¿en dónde? Y me encanta lo que dice, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. Y ahí síguele, Carmen, y ahí lo menciona.
Si miran cómo cuando uno une la palabra, si usted lee Isaías 7:14, hoy como le digo, lo hace más fácil. Tiene una letra, los que tienen una Biblia de estudio, concordancia, esa letrita lo lleva en medio, a un lado, a una cita bíblica. Y si usted lo lleva a esa cita bíblica, lo va a llevar a Mateo. Y cuando usted empieza a leer de Mateo, de Belén, usted va diciendo, wow, ahora habla de Miqueas. Y Miqueas, mira, hablando años atrás, que iban a hacer en Belén. Ahora, ya estamos uniendo más puntos, pero mire, yo quiero que conozca no solo la palabra, cómo se cumple, cómo lo dijo alguien u otro, que esa es la evidencia interna que se conoce. Pero ya Mateo en el capítulo 2 habla también de evidencia externa, habla quién era el que estaba a cargo, habla de un Herodes, habla que estaba el imperio romano, y cuando usted va a la historia, usted dice, wow, sí es cierto, los romanos controlaban Jerusalén, y sí estaba Herodes, y cuando usted mira todo eso, usted está diciendo, esta es la palabra de Dios. Es como en la ingeniería, un ingeniero, usted le pueden decir lo que le digan, pero el ingeniero va a agarrar una calculadora de cálculo y va a mirar a ver si es cierto y va a tomar medidas y dice, wow, sí es cierto. Usted comprueba que sí es cierto. Es igual en la palabra de Dios cuando uno la lee detenidamente. Pero mire, yo quiero que mire Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Ya no solamente estamos leyendo un evangelio, que es Mateo, ahora vamos a ir a otro evangelio para ver si es cierto que concuerdan uno con otro y que la palabra de Dios es inerrante, o sea que no tiene errores. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿O quieren que se lo lea? Ok, permíteme una vez más, permítame, léalo una vez más. Sí saben qué es promulgar, ¿verdad? O sea, salió una ley que así tenía que ser. ¿De parte de quién? Mire, ya aquí hay una evidencia externa. Había un hombre que se llamaba Augusto César, que era ese era más grande que Herodes. Y a veces nosotros pensamos en ciertas cosas que están pasando en el mundo, que uno dice, wow, ¿por qué está pasando todo eso? Se miraría, era difícil, porque recuerde, los romanos estaban invadiendo a Jerusalén o Israel, y de repente este Augusto César, que era el emperador de ahí, el mero, él quería empadronar a toda la gente, especialmente a los judíos, quería saber cuántos son, de qué ciudad son, quería tener un control, que es como ahorita, a veces pasan cosas y el gobierno siempre quiere tener un control. Es mejor el gobierno tener a la gente controlada que no saber cuántos hay, cómo están. Por eso son los censos, cuánta gente hispana hay, en qué ciudad hay más hispanos, el tipo de raza, cuánto ganan, cuánta gente vive, cuántos niños tienen. Y hay veces que a uno se le hacen cosas difíciles, pero todo era por el plan de Dios. Yo creo que María y José dijeron, amén, estamos tan a gusto aquí, tenemos que ir a Belén, a tu ciudad, aquel pueblo, aquel rancho allá. Porque la gente decía, ¿qué viene bueno de Belén? Allá no hay nada, no hay Walmart, allá no hay Pampers, ¿qué voy a hacer? No hay hospitales allá, ya estoy a punto de dar a luz, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Por qué tenían que ir allá? ¿Por qué? Era un plan de Dios, pero el plan de Dios, Dios usó a una persona llamada Augusto César, que no era nada de Augusto, era malo, pero lo usó para que se cumpliera el plan de Dios. Déjeme decirle que el diablo trabaja para Dios. El diablo trabaja para Dios. Por eso viene la Biblia, todas las cosas obran para bien a los que trabajan, a los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Siga leyendo, hermano, por favor. Que todo el mundo, y mire aquí, déjenme hacer una aclaración. La Biblia dice que todo el mundo, así lo dice, ¿verdad? Es una expresión. Todo el mundo fue a sus ciudades a empadronarse. ¿Se quedan?
sáquele coco. ¿Todo el mundo fue a empadronarse o no? No, porque aquí está refiriéndose al país de Israel o a todo lo que conocía el Imperio Romano, pero no está refiriéndose acá donde estaban los aztecas, pero son formas de expresión de la Biblia. Cuando usted ya conoce la hermenéutica, usted está sabiendo que no es todo el mundo. Ya interpreta usted que era toda esa gente que estaba ahí. Ok, muy bien. Ya habla una evidencia externa también. Si usted va a un libro de historia, usted se va a dar cuenta, póngale ahí, ¿quiénes eran estos son? Póngale en Google, búsquelos y ahí van a salir. Qué tremendo, ¿eh? Todo eso ya miramos, era un plan de Dios para que naciera el Mesías, Cristo. Y si usted lee la Biblia, más de 2000 escrituras, más de 2000 escrituras fueron apuntadas a la vida de Cristo Jesús. Cómo él iba a ser golpeado, cómo le iban a jalar la barba, cómo su espalda iba a ser horadada, o sea, como cuando aran la tierra, cómo sus vestiduras iban a ser repartidas, todo lo que él iba a sufrir, todo lo que él iba a hacer, todas, cuando usted lee esas escrituras y las va uniendo, todo, recuerde, estamos hablando del Antiguo Testamento, dicen que para que todas esas escrituras se cumplieran, tenía que haber una oportunidad en más de no sé qué tantas billones para poderlo hacer. Era imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Si usted lee la Biblia, recuerde, por ese Antiguo Testamento, la mayoría apuntaba a Jesucristo. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iba a vivir? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Y cuando usted mira que todo se cumple, usted dice, wow, todo se cumplió. Exactamente al pie de la letra. Dios no mintió, Dios no falló. Cuando usted cuando usted lee de Abraham y todas las promesas que siguen y que hay, quizá después, yo sé que hay cosas no difíciles, pero quizá por el tiempo, para hablar de política, lo que está pasando ahorita, como el país de Israel, lo que ellos decían desde el libro, desde Abraham, ellos decían, Dios dijo que esta tierra iba a ser nuestra. Y luego se la recalca a Josué. Y cuando ellos llegaron, en 1948, fue cuando ellos llegaron a tomar apenas el país de Israel. En 1948, las Naciones Unidas les dijo que esta es su tierra. Y ellos dijeron, de aquí a allá, esto es nuestro. Porque la Biblia, o sea, lo que ellos conocen como los libros sagrados, así lo dijo. Y todavía no han tomado la extensión, todavía que les corresponde de acuerdo a lo que dijo Dios. Todavía no lo han tomado. Hasta donde ellos dicen, esto es nuestro. Por eso los palestinos, sé que es duro para la región de Palestina, como ellos, si este terreno era de nosotros, es que Dios se los dio a ellos, así de simple. Dios se los dio a ellos. Y como una nación, en 1948, si usted mira cuántos ataques ha tenido esa nación. Y bien dijo Dios, a los que te bendigan, yo los voy a bendecir. La nación, una de las naciones que le dio el ok en los votos fue Guatemala. La nación en porcentaje de más cristianos es el país de Guatemala, en porcentaje. Y uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos. Él le mandó una carta y les firmó. Y de cuando el presidente que iba a ser el primer presidente,
llegó a Jerusalén y se bajó de su carro y estaba toda la gente y ahí les dijo, hoy se cumple una escritura que Dios nos dijo que nuestra tierra era nuestra. 5 minutos después, porque no se puede adelantar, en Estados Unidos el presidente dice, nosotros apoyamos a Israel, que esa tierra es de ellos y reconocemos a Israel como una nación que está en el mundo. Eso fue un golpe duro y por eso siempre Israel y Estados Unidos ha apoyado a Israel y se cumple lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer una nación grande de ti, los que te bendigan serán benditos. Y dicen que ese presidente le habló, el presidente de Israel le habló al presidente de Estados Unidos, porque está escribiendo el que estaba ahí, y le dijo, cuando tú naciste con un propósito en el vientre de tu madre, y Dios te miró y te escogió para apoyarnos. Y ese hombre dice que el que estaba ahí se puso a llorar y llorar, porque después se lo cuento bien para no salirme de ahí, todo lo que ese hombre había sufrido hasta llegar a ser el presidente de Estados Unidos de esa época. Pero cuando la gente alrededor, recuerden, en una región desértica, yo no he ido a Israel, pero lo que he leído, una región desértica, habían destruido todo. Y como desde 1948 al 2022 es una de las naciones más poderosas. Sabe que luego que se hicieron nación, se juntaron varias regiones alrededor y los quisieron atacar. Nunca pudieron con ellos. Y quizá el otro estudio, cuando se llama la guerra de los 7 días, como Egipto, que fue de los primeros con tanques, dicen que un ejemplo, iban como 300 tanques, como 500 aviones y no sé qué tanto ejército, y ese país, un ejemplo, tenía nomás como unos 10 tanques, tenían como unos 7 aviones y poco army, o sea, era imposible ganar. ¿Y sabe qué pasó? La suerte que sucedió, que vino una tormenta de arena tan fuerte, que los tanques de los egipcios se quedaron parados. En 7 días, Israel derrotó a Egipto, en 7 días, hermano. Pero lo que más me encanta es, una vez más, cuando los presidentes, delante de todo el pueblo nación, leyeron el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás con nosotros. Tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y ellos dijeron, Dios nos dio la victoria. Y cuando usted lee la historia, hermano, de esa nación y todo lo que ahí han dicho y todo lo que le dijo Dios a Abraham, todo se ha cumplido al pie de la letra. La Biblia, hermanos, es verdadera, es la palabra de Dios. Léala, aunque tarde tiempo en cumplirse, se va a cumplir. Todo se ha ido cumpliendo. Estamos ya en los últimos tiempos, hermano. Estamos ya el anticristo ahora sí ya está descarado. Como quien dice ahora sí, hey, sí, yo soy el anticristo. Esta es mi agenda y aquí voy. Esta es mi agenda, aquí voy. Y hay cosas que aunque parezcan a nosotros, ¿por qué? Son cosas que van a pasar. Como María y José, ¿por qué tenemos que ir allá? Es parte del plan de Dios. De todos modos, Dios está en control. Dios está en control. Y lo va a cumplir Dios. Y ya estamos a ese punto. Permanezca en Cristo, hermano. Si usted quiere ver la historia de lo que viene después, de arriba del cielo, permanezca en Cristo. O si no, la va a vivir aquí en la tierra. La va a vivir en carne propia. Igual con su familia, please. Una vez más se lo digo y se lo repito, hábleles de Cristo, hábleles de Cristo. No peque, no viva en pecado. Dios no juega con nosotros. Si Dios dice que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. No juegue con Dios, please. Ama a Dios, Dios es bueno. Y si Dios dice que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. ¿Cómo? No sé, pero Dios te va a bendecir. Una los puntos en su vida. ¿Dónde estoy? ¿Cómo vine a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Únalos y usted va a mirar que cuando une todos, usted va a mirar mejor el panorama. Amén. Dios les bendiga. Thank you por estar aquí. Sé que no tengo una voz muy melodiosa y estudiar la palabra.
es bonito, no a todos les gusta, pero es bonito cuando a uno le gusta, pero es una gran bendición. Los animamos este domingo. Yo sé que Dios hablará sus vidas en esta hermosa serie que se llama Preparados, que a mí me encanta lo que hablamos como el mensaje de las 5 de la tarde, pero vienen mensajes muy hermosos, muy bonitos. Dios está preparando un gran equipo de esta hermosa serie, lo que Dios va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por cada uno de nosotros y vamos a despedir a las personas que nos están mirando en el Facebook. Dios les bendiga, y los que nos mirarán allá después en YouTube, Dios bendiga sus vidas y donde quiera que estén, en sus hogares, en sus casas, que Dios les ayude. Pero vamos a